En diciembre, Chávez fue hallada culpable de asesinato tras el testimonio de López, quien buscó una sentencia menor. Durante el juicio, los investigadores dijeron que Kimi fue torturada diariamente. Kimberly López nació el 19 de junio de 2012, hija de Mayra Chávez y Omar López. Tenía una hermana mayor y era una niña feliz y juguetona. Se decía que Kimberly era una bebé tranquila y dulce. También le encantaba hacer ruidos graciosos y jugar en la arena de la playa. Cuando Kimberly nació, dio positivo tanto en metanfetaminas como en marihuana. Días después de nacer, la separaron de su madre y la llevaron a un hogar de acogida. Y Kimberly viviría con una familia de acogida muy amorosa, Karen y Kevin Rogers. Ella prosperó en su nuevo hogar y sus padres adoptivos la adoraban. También tenía un hermano mayor en este hogar de acogida que adoraba jugar con Kimberly. Kimberly se reuniría con sus padres en febrero de 2013 cuando tenía 8 meses de edad. En julio de 2016, alguien alertó a las autoridades por la seguridad de Kimberly, por lo que una trabajadora social fue enviada a la casa en la cuadra 900 de Denver Place, en Oxnard, California, para revisar la situación. Pero nadie terminó abriendo la puerta, así que Kimberly no fue vista en ese momento. Se decía que Kimberly estaba al cuidado de su padre, Omar, y su madre. A Mira se le permitía ir a visitarla, pero solo si estaba supervisada por Omar o por la madre de Mira. Por razones desconocidas, Servicios de Protección Infantil no revisó a la familia hasta 2 meses después, en septiembre. Esta vez, cuando preguntaron por Kimberly, los padres dijeron a la trabajadora social que se la habían entregado a un hombre en Tijuana, quien había sido como un padrastro para ella. Pero cuando las autoridades localizaron a este hombre y a su familia en México, él dijo que no conocía a la niña. De hecho, ni siquiera había escuchado su nombre hasta ahora. Tras esto, la policía abrió un caso de desaparición y empezó a buscar a Kimberly. El Departamento de Policía de Oxnard creó un grupo especial para intentar encontrar a Kimberly y poco después el FBI también se involucró. También se ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de la pequeña. La última vez que alguien vio a Kimberly fue cuando una trabajadora social de los servicios para niños y familias del condado de Ventura visitó la casa de la familia el 10 de marzo de 2015. La familia de Kimberly se mudaba constantemente, lo que dificultaba seguirles el rastro. Lamentablemente, las detectives ni siquiera pudieron encontrar una foto reciente de Kimberly, y la única que terminaron usando para mostrar al público cuando ella desapareció fue una tomada en febrero de 2015 en una fiesta de cumpleaños. Ella aparecía al fondo de la imagen, y la policía tuvo que ampliarla para usarla en el volante de niña desaparecida. Un mes después de que Kimberly fuera reportada desaparecida, el 7 de octubre de 2016, Omar y Mayra, padres de Kimberly, ingresaron a la cárcel del condado de Ventura por desacato al tribunal al no informar a las autoridades sobre el paradero de su hija. Así que, aunque los padres no pudieron decirle a las autoridades dónde estaba su hija, habían mentido sobre que ella estaba en México. Y sus historias seguían cambiando. Aún así, de alguna manera, a los fiscales les tomó todo un año acusar a Omar y Mayra de perjurio. Aún así, todavía no había cargos por asesinato, pero en este punto, cada uno tenía una fianza de $1 millón. Las autoridades pensaban que Kimberly no solo estaba desaparecida, sino muerta, ya que la policía tenía un cadáver. Perros buscaron en la Chrysler PT Cruiser de la familia cualquier rastro de restos humanos, y 2 perros terminaron detectando el olor de restos humanos detrás del asiento del conductor. Mayra, la madre de Kimberly, contó a los detectives que su hija estuvo con ella y Omar durante el viaje a Tijuana en junio de 2015. Mayra afirmó que simplemente habían dejado a la niña en la calle y luego regresaron a Oxnard sin ella. Sin embargo, Mayra terminaría admitiendo más tarde que cuando viajaron a Tijuana, Kimberly ya no estaba con vida. Ella dijo que la niña se había caído de la cama y luego tuvo varias convulsiones, pero nunca la llevó al hospital porque parecía estar bien hasta el momento en que dejó de respirar. Sin embargo, la policía no supo toda la verdad hasta escuchar una grabación de una llamada entre Omar y Mayra. En la charla, Mayra le dijo a Omar que informó a la policía sobre la muerte de Kimberly, pero no mencionó que se había golpeado la cabeza. Mientras le cambiaba el pañal, le indicó a Omar que no le dijera a la policía sobre la parte del pañal, pero Omar terminaría ignorando esas instrucciones. Y fue directamente a la policía para decirles lo que realmente le había pasado a Kimberly.
Después, cuando la policía entrevistó de nuevo a Mayra con esta información, ella admitió que antes había mentido y contó lo que realmente pasó con su hija. Aparentemente, a finales de junio de 2015, Mira regresó a casa un día y encontró que su hija Kimberly se había ensuciado el pañal. Enojada por esto, Mira le bajó los pantalones de un tirón y luego le jaló los pies para que cayera. Esto hizo que la niña diera una vuelta y luego se golpeara la cabeza contra el piso duro. Mira dijo que la cabeza de Kimberly hizo un sonido fuerte y crujiente cuando golpeó el piso, pero no lloró ni tuvo heridas visibles, así que la madre no se preocupó. Unos 30 minutos después, Kimberly gritó «¡Mami!» y se desplomó en el piso. Después, Kimberly convulsionó, se puso rígida y le costaba respirar. La convulsión duró 30 segundos, pero después pudo hablar y caminar, por lo que los padres no la llevaron a emergencias. Pero solo unos 45 minutos después de eso, Kimberly tuvo una segunda convulsión. De nuevo se puso rígida y tuvo dificultad para respirar. Esta convulsión duró unos 90 segundos más que antes. Mayra contó que al terminar la convulsión, el cuerpo de Kimberly estaba suave como gelatina. Y dijo que esta vez su hija no podía caminar ni hablar. Pero de nuevo, Mayra y Omar decidieron no buscar atención médica para su hija porque tenían miedo de que le quitaran a la hija mayor de Mayra. Después de que ocurrió esta segunda convulsión, los padres de Kimberly la tomaron, la envolvieron en una cobija y solo esperaron que se durmiera. Pero había un líquido rojo saliendo de su nariz. Así que sabían que no solo se iba a dormir, sabían que necesitaba ayuda médica. No hay manera de que no lo supieran. Alrededor de las 10 de la noche, Kimberly todavía respiraba por sí misma, pero su cuerpo seguía sintiéndose como gelatina. De todos modos, Omar y Mayra decidieron simplemente irse a dormir a las 3 de la mañana. Omar se despertó para revisar a Kimberly, pero ella no respiraba. Además, notó que ella estaba rígida y no tenía pulso. Omar despertó a Mayra y le informó que su hija había muerto una hora antes, a las 4 de la mañana. Omar fue a la casa de la madre de Mayra, María López, y le dijo que Kimberly había muerto. Y aunque Omar y María comparten el mismo apellido, ella es, de hecho, la madre de Mayra, no la de él, pero en lugar de llamar a la policía, la madre de Mayra. María le dijo que debía ir a México para esconder el cuerpo de su nieta. Y luego le dio las llaves de su PT Cruiser y 300 en efectivo. Omar luego regresó a casa conduciendo el PT Cruiser de su suegra. Y luego pondría el cuerpo sin vida de su hijo detrás del asiento del conductor. Omar puso ropa alrededor del cuerpo de Kimberly en el piso, para que pareciera solo un montón de ropa sucia. De ahí, él y Mayra, junto con el cuerpo de Kimberly, partieron hacia México, pero poco antes de llegar a la frontera mexicana, Omar bajó a Kimberly del piso del auto y la puso en su asiento infantil. Quería que pareciera que ella solo dormía en su asiento infantil, pero necesitaba volver a colocar su cuerpo ahí. Como ella ya llevaba muerta bastante tiempo. En este punto, Omar tuvo que aplicar presión en su cintura y rodillas para reacomodar su cuerpo. En este punto, el cuerpo de Kimberly ya empezaba a oler y a descomponerse. Los padres malvados cruzaron la frontera mexicana a las 9 de la mañana, pasaron las siguientes 10 a 12 horas buscando un sitio apartado para enterrar el cuerpo de Kimberly. Cuando lo hallaron, metieron el cuerpo en una bolsa de plástico y cavaron una tumba poco profunda. Luego pusieron la bolsa dentro de la tumba y la cubrieron con tierra y plantas. Pero en lugar de estar tristes porque acababan de perder a su hija y la habían enterrado, en cambio, Omar y Mayra fueron a un bar en Tijuana y tomaron unos tragos. Increíble, o más bien creíble porque, Cruzaron la frontera otra vez una semana después y volvieron a su casa en Oxnard. Luego recogieron sus pertenencias y se fueron a vivir con la mamá de Mayra. Y la mamá de Mayra le decía a la pareja que deberían haber quemado el carro. Meses después de enterrar a Kimberly, sus padres se volvieron paranoicos de que alguien la encontrara. A finales de julio, volvieron a llevar el auto color durazno a Tijuana. Allí, recuperaron el cuerpo de su hija, lo pusieron de nuevo en el auto y condujeron hasta una casa que la madre de Mayra, María, les había ayudado a rentar en Tijuana. María también les ayudó a comprar electrodomésticos y muebles nuevos para esa casa. La razón por la que Mayra y Omar estaban rentando esa casa en México era realmente horrible. Los padres estaban ahí para deshacerse de los restos de Kimberly y lo hicieron rompiendo sus huesos con pinzas. Intentaron disolver los restos en un balde con cloro y agua y luego vaciaron el contenido por el fregadero de la casa rentada.
que no pudieron tirar por el desagüe. Luego lo esparcieron en varios lugares de Tijuana. Después de esto, regresaron a su casa en Oxnard, y Myra después se refería a su hija como la pequeña perra, como si ella fuera alguien para hablar. Los investigadores pensaban que Kimberly fue asesinada el 22 de junio de 2015, poco después de cumplir 3 años. Luego, en enero de 2018, casi 3 años después de que Kimberly había sido asesinada, finalmente, los fiscales tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra Omar y Mayra por la muerte de su hija. A Mayra también se le acusó de agresión a un menor que causó la muerte, así como de tortura, cargos basados en hechos ocurridos en 2013. La fianza tanto de Mayra como de Omar se fijó en 5 millones. Y la abuela de Kimberly, María López, también fue arrestada y se le acusó de un cargo de conspiración para destruir y ocultar pruebas. Ella fue detenida con fianza de $200,000. Lo que le pasó a Kimberly no fue solo un error aislado que cometió su amorosa madre, no. En realidad, Kimberly había sido abusada por su madre desde que fue devuelta a ella en 2013. Pocos días después de que Kimberly volvió con su madre, Mayra empezó a abusar de ella. La abofeteaba en casi cada comida, diciéndole que no comía rápido. Incluso una vez empujó a Kimberly de la cama porque pensó que sería gracioso. En julio de 2013, tras el primer año de Kimberly, su padre Omar inició un programa de 3 meses de licencia laboral, lo que significaba que estaría fuera de casa, dejando a Kimberly y a su hermana mayor solo con su madre, Mayra. Y durante este tiempo, Mayra terminaría recayendo en el consumo de metanfetaminas y heroína. Durante este tiempo en que Omar no estaba, la hermanastra de Mayra pasaba a revisar cómo estaban las cosas. Una vez que lo hizo, vio a Mayra dejar caer a Kimberly en su cuna y luego arrojarle una almohada y una cobija sobre la cara. Cuando la hermanastra le dijo a Mayra que quitara el objeto, para que Kimberly no se asfixiara, Mayra dijo que no le importaba si la niña se asfixiaba porque era molesta y fea. La hermanastra de Mayra también notó que la pequeña Kimberly tenía moretones y costras en la cara, pero su hermana mayor no tenía ninguno. Meses después, a finales de 2013, un informante anónimo reportó a Servicios Infantiles que Kimberly tenía varias lesiones. Una trabajadora social visitó la casa de Mayra y notó que Kimberly tenía bajo peso. Tenía moretones, raspaduras, mordidas y quemaduras en todo el cuerpo. La madre le dijo a la trabajadora social que desconocía el origen de las lesiones de su hija. Sin embargo, siempre se estaba lastimando sola. Típica excusa. La policía entonces realizaría una investigación por abuso físico a petición de la trabajadora social. Una detective examinaría a Kimberly y tomaría fotos de sus lesiones. Y durante una entrevista con su madre, Mayra, ella simplemente le diría a la policía que su hija se caía mucho. La madre afirmó que algunos de los moretones eran porque se resbaló en la bañera y otros porque el cinturón de seguridad le pellizcó a la niña. Y luego Mayra culpó de aún más moretones a otro niño que lastimó a Kimberly en el parque. Pero sin importar las excusas de Mayra, esta vez Kimberly fue retirada del hogar y puesta de nuevo en cuidado temporal con su amorosa familia adoptiva. Una trabajadora social notó que Kimberly tenía algunos dedos lastimados. Al entrevistar a Mayra y preguntarle qué ocurrió, ella dijo que Kimberly se lastimó al atorarse los dedos en un cajón de la cómoda. No había buscado atención médica por miedo a perder a su otra hija. Mayra también admitió en ese momento que amaba más a su otra hija que a Kimberly. Mayra pudo recuperar la custodia de Kimberly y de su hermana mayor después de tomar clases de drogas y de crianza. En el momento en que Kimberly fue asesinada, a Mayra y a Omar se les había ordenado no vivir juntos con las 2 niñas. La pareja mintió a los trabajadores sociales, diciendo que habían terminado y no vivían juntos todo ese tiempo. Mayra, Omar, Kimberly y su hermana mayor vivieron juntos varios meses mientras Kimberly seguía con vida. Su madre, Mayra, la castigaba constantemente, hasta 2 veces al día. Obligaba a Kimberly a quedarse en la esquina hasta 4 horas seguidas. Durante esto, le hacía cubrirse la cara con un gorro. También golpeaba a Kimberly con las manos, un zapato y una espátula, y hacía que la niña tomara salsa picante. La golpeaba en la cara y el pecho casi en cada comida y le picaba los ojos a la niña. Mayra también obligaba regularmente a Kimberly a bañarse con agua fría y a menudo le bajaba el gorro sobre los ojos y le echaba agua encima.
El padre de Kimberly, Omar, solo intentó detener una vez el abuso que Mayra le estaba causando a su hija. Intentó evitar que le jalara el cabello a la niña una vez. Pero esto solo hizo que Mayra se enojara aún más y le lanzó un frasco a Kimberly que la golpeó en la cabeza. Esto le causó sangrado y la madre malvada solo se rió así. Omar dijo que no intervino de nuevo, porque no solo tenía miedo de que los servicios sociales le quitaran a Mayra a su hija mayor, sino que también dijo que tenía miedo de que Mayra lastimara aún más a Kimberly. Ahora, para abril o mayo de 2015, tanto Omar como Mira estaban usando metanfetamina regularmente. También hubo un momento a mediados de junio en el que Omar se había ido de la casa por un rato. Y al regresar, vio que la mitad del rostro de Kimberly estaba moreteado. Así que, en abril de 2018, Omar aceptó testificar en contra de Mayra a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Su cargo de asesinato en segundo grado fue retirado, y en su lugar solo se declaró culpable de los otros cargos de perjurio y poner en peligro a un menor. Luego fue sentenciado a 14 años de prisión, y la madre de Kimberly, Mayra Chávez, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, agresión a un menor, causar la muerte y tortura. Luego fue sentenciada a 37 años a cadena perpetua y recibió 5 años adicionales por sus 2 cargos de perjurio. Y antes de que la abuela de Kimberly, María López, pudiera ir a juicio, ella también aceptó un acuerdo de culpabilidad. Solo sería sentenciada a 180 días en la cárcel por su participación en el encubrimiento del asesinato de Kimberly, lo cual creo que no es ni de cerca suficiente. El 16 de marzo de 2019, la familia Rogers organizó un servicio conmemorativo para Kimberly López en la preparatoria Oxnard. Su padre adoptivo, Kevin Rogers, dijo: "Kimmy nos amaba y la amábamos. Estamos aquí para recordar eso y para que todos sepan que ella fue amada. Y para pedirles que hagan un cambio, donde sea, cuando sea y como puedan. Eso honraría su vida más que nada. Todavía nos cuesta mucho trabajo asimilar toda esta historia. La amábamos muchísimo y deseábamos con todo el corazón adoptarla". La familia invitó a cualquier persona afectada por el caso a unirse a ellos. Karen Rogers, madre adoptiva de Kimberly, habló ante los dolientes. Tenía otros nombres para adoptarla, pero este era uno dulce y corto de ella. Le dimos uno, pero aún así le dimos su identidad como nuestra. Y privacidad de cualquier persona que pudiera haber conocido a una bebé llamada Kimberly que estaba en cuidado temporal. Esto es importante ahora, ya que nos han dicho que nuestra familia fue la única que alguna vez la amó. Es importante ahora porque estamos realizando un servicio conmemorativo para ella 4 años después de su muerte. Durante años, nadie notó que ella estaba desaparecida, no pudieron encontrarla y finalmente se esperaba que estuviera fallecida por las pruebas. Nos tomó años descubrir que ella no estaba bien y qué fue lo que realmente le pasó. Por lo tanto, ahora es muy importante para nosotras reclamarla como nuestra. Ninguna autoridad legal nos permitió nombrarla ni criarla en vida. Me parece irónico que ahora seamos solo nosotras quienes la defendamos y le demos el único nombre con el que fue plenamente amada. Kimmy era mi única niña, la última bebé que tendré. Las páginas de madre no pueden contener lo que esa experiencia significó para mí y para ella. Me gusta describírselo a la gente como magia. El vínculo que una madre y un bebé tienen es intenso, personal y sagrado. En los primeros meses que la tuvimos, me convertí en su mami y eso es simplemente lo más precioso e increíble del mundo para presenciar y experimentar. Nos enamoramos la una de la otra incluso ahora. Puedo sentir su respiración en mi cara y ver cómo se iluminan sus ojos cuando entro al cuarto. Me arrodillé cuando ella se acercó a mí y cerré los ojos. Y recuerdo cómo me sonrió y sostuvo mi cara cerca de la suya para poder acercarse y besarme. Emily Barringer nació el Día de Acción de Gracias en 2015. Nació 8 semanas prematura de su mamá, Amanda Atkins. Emily tenía una sonrisa hermosa y era una bebé muy agradable y feliz. Casi nunca lloraba. Emily también tenía 3 hermanos, con quienes le encantaba jugar. Tenía un hermano llamado Nathanael, de 7 años, una hermana Carly, de 6, y un hermano Camarón, de 2.
Cuando Emily tenía 10 meses, apenas empezaba a caminar y balbuceaba algunas palabras. Era muy querida por toda su familia. En el verano de 2016, la mamá de Emily, Amanda, decidió mudarse de su casa en Maryland a Virginia Occidental para comenzar una nueva vida para ella y su familia. Antes vivía cerca de Baltimore y, al saber que no era seguro para sus hijos, decidió que Virginia Occidental, al ser más rural, sería mejor para ellos. Poco después de mudarse a Virginia Occidental, Amanda conoció a un hombre llamado Benjamin Taylor, o Benji. Como le decían, Benji conquistó por completo a Amanda. Parecía perfecto, siempre quería estar cerca de ella y le encantaba salir con ella y los niños. Parecía ya parte de la familia. Para Amanda era un gran tipo. Perfecto. En agosto de 2016, Benji publicó en Facebook una foto besando a Amanda. Y poco después, el 7 de septiembre, cambió su estado de relación a en una relación con Amanda Atkins. Ahora, Benji sí tenía un pequeño historial criminal, tenía antecedentes de robo y también había violado su libertad condicional 2 veces. Pocos meses después de conocerse, Benji se mudó con Amanda y sus hijos. El 2 de octubre, Amanda y sus 3 hijos mayores se acostaron cerca de las 9 de la noche. Benji decidió quedarse despierto un rato, no tenía sueño, y Emily tampoco, así que ella se sentó en su columpio en la sala, mientras Benji bajó al sótano para lavar ropa, y en algún momento, Benji terminó llevando a Emily abajo, mientras terminaba de lavar y escuchaba música. Amanda se despertó alrededor de las 4 de la mañana, y ella miró en la cuna de Emily. Ella no estaba ahí, y su novio Benji tampoco estaba en la cama, así que no sabía dónde estaban. Pensó que tal vez se habían quedado dormidos abajo, él en el sofá, ella en su columpio, así que bajó a revisar, pero tampoco estaban en la sala. Así que Amanda bajó al sótano porque recordó que Benji dijo que iba a lavar la ropa. Y ahí encontró la escena más horrible. Encontró a Benji sin camisa, arrodillado sobre su hija desnuda, con los pantalones desabrochados. Las luces del sótano estaban tenues y Amanda no podía entender bien lo que estaba pasando. Le preguntó qué estaba haciendo. Benji solo dijo que estaba secando a Emily. Le preguntó por qué la estaría secando tan temprano en la mañana en el sótano. Y fue entonces cuando notó que había algo raro en la cara de Emily y se acercó a Benji. Y el rostro de su hija, Emily, estaba lleno de sangre. Estaba haciendo un sonido de gorgoteo y estaba fría al tacto. Amanda la agarró de inmediato y le dio una bofetada a Benji en la cara, gritando: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Corrió escaleras arriba y llamó al 911. Le dijo a la operadora que Emily estaba sangrando de la vagina y gritó por teléfono: Creo que él la violó. Y en la llamada al 911, puedes escuchar a Amanda gritándole a Benji: ¿Qué demonios le hiciste? ¿Por qué estaba desnuda? Cuando los primeros en responder llegaron a la casa de Amanda en Meadowlark Lane, en Ripley, Virginia Occidental, encontraron a Amanda de pie sosteniendo a Emily y estaba cubierta de una cantidad significativa de sangre. Un policía le pidió a Benji levantar la camisa y eso mostró una mancha de sangre. Él les dijo a los oficiales que debía ser de cuando levantó a Emily. Una oficial también notó sangre en el muslo de Benji que parecía ser de Emily. Emily fue llevada de urgencia al hospital de Charleston, donde más tarde fue declarada con muerte cerebral, mientras Amanda sostenía a Emily en sus brazos. 2 días después, el 5 de octubre, Amanda tomó la difícil decisión de desconectar el soporte vital de Emily y se declaró su muerte. Los médicos de la sala de emergencias le dijeron a la policía que las lesiones traumáticas de Emily probablemente fueron causadas horas antes de que llamaran a los servicios de emergencia. Una autopsia realizada a la pequeña confirmó que Emily tenía un sangrado extenso y que sus lesiones eran consistentes con haber sido penetrada por un hombre adulto. También tenía lesiones en la cabeza que sugerían que había sido arrojada al suelo o golpeada fuertemente con un objeto pesado. La causa oficial de su muerte fue una fractura de cráneo. Benji fue arrestado y acusado de agresión sexual en primer grado, pero más tarde fue acusado de asesinato el 6 de octubre. Después de su arresto, Benji Taylor le dijo a la policía que había llevado a Emily al sótano, pero que se había desmayado.
Lo último que recordaba era lavar la ropa. Dijo que tomó 8 cervezas desde las 2 p.m. y esa medianoche también fumé algo de marihuana con Amanda. Más temprano, un agente que llegó a la escena dijo que Benji no parecía estar nada intoxicado, aunque al llegar dijo que se había desmayado unas 10 veces y que pudo durar entre 30 a 40 minutos o hasta 5 o 6 horas cada vez. No tenía idea. Y también afirmó que no podía recordar haber lavado la sangre del bebé en el fregadero para intentar ocultar la evidencia. Pero la verdad es que Benji no hizo nada para salvar a la bebé de la lesión que sufrió después de que él la atacó. La policía también revisó el teléfono de Benji y descubrió que había estado buscando pornografía legal desde las 2:52 a.m. hasta aproximadamente las 3:17 a.m. El teléfono de Benji también muestra que hizo una llamada de 9 segundos a un contacto guardado como casa. Esto pasó a las 4:54 a.m. Esto ocurrió unos 6 minutos antes de que llegara el primer equipo de respuesta. Luego recibió un mensaje de su hermano preguntando si todo estaba bien. Supongo que ese era el número que llamó, pero no respondió. Aproximadamente a las 5:14 a.m. Benji contesta por mensaje: cosas tontas, pero no te preocupes, algún día estaré muerto. Se encontraron grandes cantidades de sangre en las cobijas y la ropa en el sótano. La policía obtuvo una orden de cateo para la ropa y una muestra de ácido desoxirribonucleico de Benji esa noche. Lo detuvieron en la cárcel regional del Sur Central con fianza de $2 millones. El 5 de octubre de 2016, de hecho, se presentó una petición al gobierno federal para que Benjamin Taylor fuera ahorcado públicamente. Reunió bastantes firmas, como era de esperarse, antes de que finalmente fuera retirada. En marzo de 2019, el caso fue a juicio. Duró 5 días. Benji llevaba un chaleco antibalas, un casco y grilletes durante la mayor parte del juicio. En el juicio, varios testigos ofrecieron testimonios sobre la personalidad del acusado. Entre los testigos estuvieron una amiga de toda la vida de Benji, la novia del hermano de Benji y la madre del hijo de Benji. Sí, tenía un hijo pequeño entonces. Él hizo esto, el padre de Benji, la madre de Benji, el hermano de Benji y la novia del hermano de Benji. Dijo que él estuvo ahí para ella durante todo su embarazo y cuando su novio estaba lidiando con problemas médicos. También dijo que él había sido una influencia positiva en la vida de su hijo y que nunca había sido abiertamente sexual ni agresivo en su presencia. Bretna Garnes, la madre del hijo de Benji, testificó que él también había pasado tiempo con su hija y que no tenía quejas sobre cómo se comportaba él con los niños. Ella continuó diciendo que hubo ocasiones en las que Benji bebía, que se ponía muy callado, pero nunca se volvía agresivo ni excesivamente sexual. Ella dijo que nunca podría imaginar que él haría lo que se le acusaba de hacer. Y esto te va a enojar porque este no es el tipo de cosas que se dicen. Durante el juicio por el asesinato de un bebé, el padre de Benji decidió decirle a la corte que estaba orgulloso de su hijo por ser quien era. También dijo que Benjamin nunca había sido violento, agresivo ni sexualmente inapropiado. Le contó al jurado que su esposa lo despertó la mañana del 3 de octubre de 2016 y que se apresuraron a ir a la casa de Amanda. David dijo que Amanda parecía tranquila y que nunca expresó enojo cuando él la llevó al hospital. El padre de Benji continuó diciendo que le sorprendió que las autoridades y los paramédicos describieran a Amanda como angustiada e histérica esa mañana, porque él solo la recuerda tranquila. Claro, eso le acaba de pasar a su hija, y lo que se escuchó en la llamada al 911 no creo que haya nada más que decir. También se reprodujo en la sala del tribunal una grabación de Amanda gritando y llorando histéricamente en el hospital. Y luego la madre de Benji, Rita Taylor, diría que creía que Amanda estaba fingiendo su histeria. El hermano de Benji, Zacharias Taylor, no tenía mucho que decir, pero sí dijo que era una buena influencia para sus hijos y que no había manera de que él hubiera hecho lo que se le acusaba de hacer. La madre de Benji, Rita, compartió historias sobre la amabilidad de Benji hacia su propio hijo, su sobrino y otros niños de la familia. Y también recordó que su hijo tuvo 3 episodios en los que había consumido drogas o alcohol en el pasado, y él simplemente se había quedado ahí acostado. Ella también afirmó que no había forma de que su hijo hubiera hecho lo que se le acusaba. Pero también recibió una llamada telefónica la mañana del 3 de octubre. Era Benji, dijo que la amaba y luego colgó.
Los fiscales también le preguntaron a la mamá de Benji si Benji había salido de un apagón sosteniendo a un niño herido. Habría llamado al 911 lo que la mamá de Benji respondió, sí. Entonces, ¿por qué no se llamó al 911 hasta que Amanda llegó ahí? Eso no encaja. Durante el juicio de Benji, se reprodujo una grabación de audio mientras estaba detenido. Hablando con otra persona por teléfono, se le escuchó decir que ni siquiera sabía que el bebé estaba sangrando, hasta que alguien más le dijo que sí lo estaba. En otra grabación, él le dice a alguien que no teme ser castigado por lo que hizo. Pero, según Benji, en la corte, él estaba tratando de construir una relación con Emily. Él dijo que su intención era casarse con Amanda y formar una familia con ella. También dijo que entraba al cuarto de Emily y que ella siempre le sonreía. La fiscalía también le preguntó a Benji si sería fuera de su carácter bromear sobre lastimar a alguien durante el sexo. Él dijo, sí, eso no era algo que él haría. La fiscal le enseñó capturas de publicaciones que él hizo en Facebook. Había muchos memes bromeando sobre el dolor y el sexo. En junio, Benji también se había jactado en su Facebook diciendo, nunca me disculparé por ser una loca del sexo. Le gustó tanto el mensaje que de hecho lo puso como foto de portada en su perfil. Muestras del piso del sótano. Dieron positivo a sangre y en el pañal de la pequeña Emilia había sangre, así como lo que se presume era fluido masculino. Resultados similares se obtuvieron con un kit de agresión sexual, y los pantalones que Benji usaba esa noche también dieron positivo a fluidos masculinos. La defensa llamó a un ex vecino al estrado. Barbara Kay vivía cerca de Amanda durante este suceso. Del otro lado de la pared del dormitorio de Barbara Kay estaba el departamento de Amanda. La noche en que Emily fue atacada, Kay dijo que estaba en la cama. Y luego, alrededor de las 12:31, escuchó a un bebé llorando y gritando. Se levantó y estaba a punto de llamar al 911, pero luego el llanto y los gritos se detuvieron. Así que pensó que todo estaba bien y volvió a la cama. Y la abogada defensora de Benji decía constantemente que su cliente estaba siendo acusado falsamente. Dijo que la policía debería enfocarse en otras personas también, y no solo en Benji. Después de solo unas 2 horas de deliberación, los miembros del jurado declararon a Benjamin Taylor culpable de asesinato en primer grado, culpable de muerte por abuso infantil y culpable de abuso sexual por parte de un tutor. El jurado siguió este veredicto de culpabilidad con una recomendación de sentencia de no. Misericordia para Benjamin Taylor, lo que significaba que enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y Benjamin Taylor recibió cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de un niño a causa de abuso infantil. Fue sentenciado a 40 años. También fue sentenciado de 10 a 20 años por abuso sexual por parte de un tutor, además de pagar una multa de $5,000. Estas sentencias se cumplirán de manera consecutiva. Por primera vez hoy, Benjamin Taylor mostró emoción durante todo el juicio. Él miraba al frente, sin ver la evidencia mostrada en el proyector del tribunal. Él nunca lloró cuando se mostraron fotos gráficas y horribles del cuerpo golpeado de Emma. Tras la lectura del veredicto, Benjamin Taylor rompió en llanto. Escuchen a la jueza Tatterson. Un veredicto del jurado por el cual se le ha encontrado culpable. El delito de asesinato en primer grado está contenido en el cargo 2 de la acusación culpable de muerte por abuso infantil, como se indica en el cargo 3 de la acusación abuso sexual a una niña. Intente determinar si ese veredicto fue entonces. Los miembros de la familia aquí nos dicen que finalmente sienten que se ha hecho justicia para la pequeña Emily. Su abogada defensora dijo que planeaban presentar una apelación porque había pruebas que el jurado no escuchó correctamente. En abril de 2017, el gobernador Jim Justicia firmó una ley que aumenta la pena para las personas condenadas por abuso infantil que resulte en la muerte. Se llama la Ley de Emily. Una multitud se reunió la noche del 7 de octubre de 2016 en Pasadena, Maryland, para una vigilia con velas en memoria de Emily. Personas de distintas comunidades se unieron para demostrar su apoyo y cariño. Los familiares de Emily llevaban fotos de ella en sus camisetas. También pidieron privacidad, pero le dijeron a la multitud que apreciaban todas las muestras de cariño que estaban recibiendo. El funeral de Emily Barringer se llevó a cabo en la funeraria Macaulay Poliniak en Pasadena, Maryland, el domingo 16 de octubre de 2016,
Emily Barringer fue enterrada y recordada en el parque conmemorativo Glen Haven en Glen. Bernie, bueno, gracias por escuchar toda la historia de Emily hoy. Este caso es simplemente horrible. No entiendo, ni siquiera un poco. Y este es el peor tipo de monstruo. Alguien que haría algo tan vil y atroz a un bebé dulce e inocente. Benji era muy bueno para ocultar lo horrible que era como ser humano, el personaje. Los testigos en el juicio todos lo veían como una buena persona, lo cual es muy difícil de comprender para mí. La pobre bebé Emily murió de una de las formas más horribles que puedo imaginar, y este hombre merece todo lo malo que le hagan en la cárcel. Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, entonces no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces cada semana. Hasta la próxima, gracias por ver Un Mundo Malvado. Cuídense, chicos, adiós. Jasmine Rosa Robin nació el 30 de abril de 2018 en Houston, Texas. Ella nació 11 semanas antes con 29 semanas de gestación. Sus padres son Jason Robin Jr., 24 años, y Catalina Blanco, 21 años. Jasmine también tenía 2 hermanos y ella era la hija del medio. Jasmine pesó solo 2 libras y 15 onzas al nacer, por lo que estuvo 2 meses en cuidados intensivos neonatales. Jasmine fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de sus padres el 3 de julio de 2018. Lamentablemente, no tengo mucho que decir sobre Jasmine, porque Jasmine nunca tendría la oportunidad de tener una personalidad divertida, dulce, empática o alegre. Ella no tendría la oportunidad de amar el color morado, o que las Oreo fueran su galleta favorita, o que viera Frozen tantas veces que creyera que era Elsa. Jasmine no tuvo la oportunidad de vivir lo suficiente para nada de esto. Los padres de Jasmine estaban lejos de ser cuidadores ideales. Catalina y Jason se conocieron 3 años antes, en 2015, y se comprometieron poco antes del nacimiento de Jasmine. Cuando se conocieron, la abuela de Catalina intentó alejarla de Jason. Ella lo sabía. No solo tenía un problema de adicción a las drogas, sino que también tenía un largo historial delictivo, incluyendo robo, evasión, arresto y condenas por posesión de drogas graves. Pero por supuesto, Catalina no escuchó, y pronto se mudaron juntos. Jason tenía antecedentes con el Centro de Protección Social desde los 13 años. Era un adolescente problemático y hubo acusaciones en su contra de que abusaba de su familia, lo que lo llevó a un centro de detención juvenil. Así que ambos padres tenían investigaciones abiertas con los servicios de protección infantil en el momento en que nació Jasmine, porque también tenían un hijo mayor. En marzo de 2018, la policía recibió una denuncia anónima acusando a Jason de golpear y patear al hijo de la pareja, que tenía 2 años. Y esta persona que llamó de forma anónima también alegó que Catalina había pellizcado al pequeño debajo de su camisa. Quien avisó mencionó que el niño tenía moretones en estómago, brazos, piernas y glúteos. Pero el Departamento de Protección Infantil no dio seguimiento a estas acusaciones, porque no pudieron encontrar dónde estaban Jason y Catalina. El informe oficial del Departamento de Protección Infantil indica que ninguno de los padres del niño cooperó con la investigadora del departamento, ni le informó su nueva dirección. Y durante el tiempo que los servicios de protección infantil no pudieron localizar a la familia, Jason tuvo al menos un encuentro con la ley. De hecho, fue arrestado y fichado por un cargo grave de evasión de arresto en abril de 2018. Solo una semana después nació Jasmine. Como mencioné, los padres de Jasmine la llevaron a casa el 3 de julio de 2018. Solo 11 días después la llevaban de regreso al hospital. Pero esta vez, a la sala de emergencias, Catalina y Jason llevaron a Jasmine al Hospital Memorial Hermann de Pearland. Le dijeron a los doctores que la bebé estaba teniendo convulsiones, pero los doctores notaron que Jasmine sufría un trauma severo en la cabeza. También notaron que tenía huesos rotos, marcas de mordidas, moretones alrededor de los ojos y más tarde descubrieron una hemorragia cerebral. Llamaron a la policía. Al día siguiente, Jasmine fue sometida a escaneos para verificar su actividad cerebral. Desafortunadamente, después de muchas pruebas, todas arrojaron el mismo resultado. No había actividad cerebral.
Jasmine Rosa Robin murió el 15 de julio de 2018 y tenía apenas casi 11 semanas de vida. Por alguna razón, los oficiales de la policía de Houston no arrestaron a Catalina ni a Jason ese día, aunque las señales de abuso en el cuerpo de la pequeña Jasmine eran muy evidentes. Iniciaron una investigación y en el hospital hablaron brevemente con la pareja. Jason contó que la noche previa a la muerte de Jasmine se despertó a las 2 a.m. para darle un biberón a la bebé. Al principio ella lo rechazó, pero después terminó tomando el biberón. Dijo que tras unos minutos la bebé Jasmine se puso flojita. Jason dice que cuando notó esto, le hizo reanimación cardiopulmonar a la pequeña Jasmine de inmediato. Dijo que después de eso ella parecía normal, y también dijo que se quedó dormida tranquila y más rápido de lo que había visto antes. Sí, quizá por daño cerebral. En ese momento, decidieron llevarla al hospital cuando ella rechazó 2 tomas y no estaba actuando normal. También le dijeron a los investigadores que aproximadamente una semana antes de que Jasmine muriera, también tuvieron que hacerle reanimación cardiopulmonar en ese momento. Jasmine aparentemente se atragantó con su biberón y dejó de respirar. Le hicieron reanimación cardiopulmonar, pero cuando recuperó el conocimiento, no la llevaron al hospital. Tenían miedo de que el desarrollo integral de la familia se la quitara si lo hacían. 9 meses después de la muerte de Jasmine, ambos padres seguían libres, viviendo sus vidas, y Jason hizo una publicación en Facebook. Decía, ayer fue el cumpleaños de nuestra hija, Jasmine, de Catherine y mío, y sí, habría cumplido 1 año. Dios en los cielos la necesitaba de regreso en casa, porque ella ya había cumplido su propósito y era su momento. Tenía 2 meses de edad. ¿Cuál era su propósito a los 2 meses que ya había cumplido? Él continuó diciendo, hoy fue, sin duda, el día más difícil de superar sin querer simplemente acurrucarme en posición fetal y llorar desconsoladamente. Fue tan malo que estuve casi todo el día en silencio. Papá te ama y te extraña mucho. Jasmine Rosa Robin. Cuando finalmente se realizó la autopsia de Jasmine, se hizo aún más evidente que lo que le hicieron fue intencional. El informe final de la autopsia no se completó hasta mayo de 2019. En este informe se indicó que la bebé Jasmine tenía una fractura de cráneo, 9 contusiones en el torso, costillas rotas y varios traumatismos en los brazos y las piernas. Tenía un total de 96 fracturas, 71 de ellas en las costillas y 23 eran fracturas de huesos largos. Presentaba hemorragias retinianas y cerebrales, tanto antiguas como recientes. El informe continuó señalando que el cerebro de Jasmine estaba notablemente licuado. 1 mes después del informe final de la autopsia y casi 1 año tras la muerte de Jasmine, arrestaron finalmente a sus padres. El 24 de junio de 2019, Jason Robin Jr. fue arrestado por asesinato. Catherine White fue arrestada a la mañana siguiente, el 25 de junio, y fue acusada de causar lesiones a un menor por omisión. Jason fue arrestado en la cárcel del condado de Harris, pero Catherine pagó la fianza y recuperó su libertad. Las fiscales, que habían recibido el informe final de la autopsia de Jasmine, creían que Jason había matado a su hija recién nacida golpeándola con un objeto contundente, así como posiblemente con su mano, y la sacudió. La fiscal de distrito, Kim Ogg, hizo una declaración después de que arrestaron a la pareja, diciendo que la evidencia muestra que la bebé Jasmine fue víctima de las mismas personas que se suponía debían protegerla más en este mundo. Tras una investigación exhaustiva, presentamos cargos y buscaremos justicia para Jasmine. La familia de Catherine White ha negado su participación en este horrible crimen. Ella ha tenido 3 hijos. Uno está en cuidado temporal, otro con la familia. El tercero está muerto. Catherine White se presentó ante un juez por primera vez. Una madre es acusada de lesionar a un menor por omisión. Su novio, Jason Robin, enfrenta cargos de asesinato. Una autopsia reveló que su 10 semanas Jasmine, la primogénita prematura, sufrió 96 fracturas, incluyendo una fractura en el cráneo, en su corta vida. Un juez fijó la fianza en $5,000. Jason aún no se ha presentado. Ambos fueron arrestados en las últimas 24 horas y la familia de la madre dice que Catherine no estuvo involucrada. Extraño muchísimo a mi nieta y realmente quiero justicia para mi nieta. Los cargos contra mi hija siento que son algo que ella no hizo, algo en lo que ella no estuvo involucrada durante el juicio. Se discutió si la joven de 21 años puede convivir con los otros 2 hijos de la pareja. Uno está en un hogar de acogida y el otro con los padres de Jason.
En una declaración a Eyewitness News escribieron: ambos tenían un temperamento violento, pero nunca imaginamos que esto pasaría. Perdimos a un ángel fuerte que luchó por volver. Perdimos a un nieto por culpa del sistema. Me alegra mucho tener a mi nieta JC, quien es amada y apreciada cada día. La jueza de esta noche remitió el tema de la prohibición de contacto a una jueza del Tribunal de Distrito. Los padres siguen en la cárcel. Cuando Jason habló con la policía esta vez, trató de convencerlos de que los moretones y fracturas en las costillas de Jasmine fueron causados cuando él intentaba hacerle reanimación cardiopulmonar. Durante este interrogatorio con la policía, Jason admitió que su enojo a veces podía ser incontrolable. Él dijo que una de las cosas que desataba esa rabia era el llanto de Jasmine, porque hacía que, según él, sus oídos zumbaban hasta el fin del mundo. Y llegaba a sus puntos de enojo, como él lo decía. A veces, comentó que su enojo lo dominaba y azotaba una puerta o golpeaba el césped. Sí, dije césped, no vidrio. Sé que es algo raro. Yo pensaría en una pared o vidrio, pero él golpeaba el césped de todos modos. Jason les comentó que para controlar su enojo leía libros de psicología, y él nunca había querido golpear a Jasmine de todos modos porque era demasiado hermosa, dijo. Jason también tuvo que completar una prueba de drogas ordenada por la corte cuando fue arrestado, y dio positivo a metanfetaminas, cocaína y marihuana. Un informe del Centro de Protección Social indicaría que ambos padres admitieron consumir drogas antes. Cuando los oficiales hablaron con Catalina sobre la muerte de Jasmine, ella intentó culpar a los empleados del hospital que le dieron reanimación cardiopulmonar al llegar, diciendo que causaron la hemorragia cerebral. Sí, Después, ella declaró a las autoridades que una vecina del edificio era responsable de las lesiones de Jasmine. Cuando murió Jasmine, Jason y Catalina tenían a una amiga de la familia viviendo con ellos. Cuando habló con la policía, les dijo que había visto la mecedora de Jasmine con sangre. Catalina le había pedido que moviera la mecedora de Jasmine junto con todas sus otras cosas. Porque si ella regresaba del hospital y todo seguía ahí, se pondría muy triste. Le dijo al amigo de la familia que la sangre en la mecedora era solo de la lengua de la bebé Jasmine, pero él insistió que era demasiada sangre para ser solo de la lengua de Jasmine. Este amigo contó a la policía que intentó convencer a Catalina y Jason de llevar a Jasmine a emergencias casi una semana antes de que lo hicieran. El amigo contó a los investigadores que la bebé Jasmine sufrió asfixia y tos y dejó de respirar. Pero, como Jason había dicho anteriormente, él le dio reanimación cardiopulmonar a la bebé Jasmine y pudo reanimarla. Cuando la amiga de la familia sugirió llevar a la bebé al hospital, Catalina dijo que estaba muy cansada y necesitaba descansar. Mejor tomar una siesta. Lecciones básicas de crianza. Toma una siesta antes de llevar a tu hijo al hospital. También había un pediatra que había visto a Jasmine solo unos días antes de su muerte, el 10 de julio de 2018. Ella había notado moretones alrededor de los ojos de la recién nacida y sugirió que Jason y Catalina la llevaran a la sala de emergencias, pero dijo que no parecían interesados. Ahora, los abuelos de Jasmine, Jason Robbins Sr. y Mika Robbins, amaban a su nueva nieta y la visitaban cada fin de semana. Cuando ella estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, Robbins Sr. tomó un montón de fotos y videos. Y Mika no podía esperar para cargar a su nueva nieta, pero desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad. Después de que Jasmine salió de la unidad de cuidados intensivos neonatales, Mika dice que llamaba a Catalina todos los días para preguntar por la bebé. Mika quería verla, pero dijo que su familia se mudaba constantemente. Solo unos días después de que Jasmine llegó a casa, Jason padre y Mika notaron que algo andaba mal. En un video de FaceTime, notaron que la bebé Jasmine tenía 2 ojos morados y la cabeza hinchada. Estaban indignados de que esta nueva bebita estuviera siendo lastimada. Intentaron llamar tanto al celular de Jason Jr. como al de Catalina, pero ellos los ignoraron y enviaron las llamadas directamente al buzón de voz. Mika dice que sí denunció el supuesto abuso, pero el desarrollo integral de la familia no actuó lo suficientemente rápido, y ni siquiera fue hasta después de que Jasmine murió que finalmente empezaron a investigar el caso que se había abierto respecto a su hermano mayor antes de que ella naciera. Los abuelos de Jasmine, Mika y Jason Sr. coinciden en que el desarrollo integral de la familia requiere nuevos protocolos porque el sistema actual no funciona.
Mika, la madre de Jason Jr., no cree que su hijo esté involucrado en la muerte de Jasmine, aunque lo diría. ¿La lastimó? Es muy posible, pero ¿la mató? No lo veo así. ¿Pero crees que pudo haberla lastimado? ¿Cómo tiene sentido eso? Él pudo lastimarla, pero no la mató. Sabes que si la lastimó mucho, eso pudo causar su muerte, que fue lo que ocurrió. Dice ella, porque él es el único que alguna vez mostró compasión hacia los niños. Pero no importa quién sea responsable. Jason Sr. dice que quiere justicia para su nieta, incluso si eso significa que su hijo tiene que ser castigado por ello. Jason Sr. dice, si él lo hizo o ella lo hizo, si aplicaran la pena de muerte, no me molestaría. Amo a mi hijo, pero él me quitó algo que nunca tuve la oportunidad de amar. De hecho, el 4 de septiembre de 2019, un gran jurado del condado de Harris elevó sus cargos a asesinato. Jason ahora enfrentaba cargos de asesinato capital y Catherine de asesinato. Jason permaneció en la cárcel y Catherine estaba libre bajo una fianza de $40,000. La bisabuela de Jasmine, Virginia White, la madre de Catherine, dijo que la situación era desgarradora y que todo lo que la pequeña Jasmine pasó fue horrible. Pero defendió a su hija Catherine, diciendo que ella no estaba en casa en el momento en que la pequeña Jasmine resultó herida. Ella dice que alguien debe ser responsable de la muerte de la bebé, pero no cree que Catherine lo haya hecho. En junio de 2023, Jason Robin Jr., de 28 años, fue sentenciado a 45 años de prisión tras declararse culpable de asesinato. Por su parte, en la muerte de la bebé Jasmine, el juicio de Catherine aún está pendiente, pero como parte de su acuerdo de culpabilidad, Jason debe testificar en su contra cuando llegue el momento de su juicio. No puede apelar su condena y debe cumplir al menos la mitad de su sentencia antes de ser elegible para libertad condicional. Los padres de Jason Jr., Micah y Jason Sr., ahora están cuidando a la hija menor de la pareja. Ella nació en abril de 2019, solo unas semanas antes de lo que habría sido el primer cumpleaños de Jasmine. Como Jasmine, nació prematura y estuvo en cuidados intensivos neonatales. A diferencia de Jasmine, a esta bebé no la dejaron irse a casa por los cargos pendientes de sus padres. Sus padres fueron arrestados 2 meses después de su nacimiento. Así que lo último que supe fue que los padres de Jason Jr. estaban tratando de adoptar a la niña. También siguen manteniendo cerca a la pequeña Jasmine. Han guardado la manta lavanda con mariposas moradas, verdes y azules donde ella murió. También tienen 2 collares de plata que contienen las cenizas de Jasmine. Un dije de corazón de Micaela dice, Dios te tiene en sus brazos. Yo te tengo en mi corazón. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Jasmine hoy. La pequeña Jasmine no tuvo oportunidad de hacer nada más que luchar por su vida desde el principio, y su pobre cuerpecito perdió la batalla. Ella nunca debió haber tenido que pasar por lo que pasó. Y lo peor es que la mataron por llorar o simplemente por ser un bebé. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces por semana. Muy bien, hasta la próxima. Gracias por ver. Un mundo malvado, cuídense chicos, adiós. Una criminal, un monstruo y demás. Y especialmente, estoy a punto de convertirte en un héroe. Hay muchas cosas que sé que hacen que tomar una decisión siempre sea un caso para ti. Mauricio, o Isaías, como le llamaban Torres, nació el 3 de julio de 2008, hijo de sus padres, Mauricio y Katy Torres. Isaías tenía otros 10 hermanos, incluida su hermana gemela. Era un niño alegre y cariñoso que disfrutaba ayudar. Su color favorito era el naranja. Le fascinaban el Hombre Araña y Toy Story. También quería ser policía cuando creciera, y sus comidas favoritas eran el pollo y macarrones con queso. Isaías disfrutaba usar sombreros, cantar, bailar y contar chistes de Tok Tok. Isaías y sus hermanas, Madison y Mackenzie, también eran voluntarios en el Centro Comunitario Samaritano en Rogers, Arkansas. La directora dijo que él y su hermana venían cada semana para ayudar a armar paquetes de bocadillos, y el pequeño Isaías, que era muy servicial, amaba desarmar cajas.
Mauricio y Kathy, padres de Isaías, se conocieron en Jonesboro, Arkansas, y se casaron en 2002. Mauricio había estado casado anteriormente y vivía en California. Él tenía 2 hijos de ese matrimonio, Mauricio Jr. y Erika. Ambos vivían con su madre y Kathy tenía 4 hijos de su matrimonio anterior. Sus hijos se llamaban Nicolás, Bailey, Spencer y Quinton. La pareja tuvo 2 hijos, quienes antes fueron retirados de su custodia. Mauricio y Kathy luego tuvieron una hija, e Isaías y su hermana gemela, así que había un total de 11 hijos entre los dos. La tarde del 29 de marzo de 2015, Kathy llamó al 911 porque Isaías no respondía. Cuando los primeros en responder llegaron a la casa de la familia en el 9 de Creswell Circle, en Bella Vista, encontraron al pequeño acostado en el piso de espaldas. Cuando les preguntaron a la pareja qué había pasado, explicaron que acababan de regresar a casa de un viaje de campamento familiar, pero que no tenían idea de qué le pasaba al pequeño. Sin embargo, cuando los paramédicos colocaron al pequeño Isaías, de 6 años, en la camilla, notaron que tenía múltiples moretones, laceraciones y heridas punzocortantes. Por lo tanto, se contactó a la policía. Isaías falleció poco después de llegar al hospital, a las 12:23 am. El 30 de marzo de 2015, se descubrió que el niño de 6 años tenía signos de traumatismo por objeto contundente en la cabeza y las extremidades. También había desarrollado un caso grave de sepsis. Esta infección ocurrió después de que se introdujera un objeto en el recto de Isaías, un objeto que la policía descubriría más tarde que era un palo grande. También descubrieron que Isaías tenía 23 heridas diferentes en la cabeza. Tenía dientes que habían sido arrancados o golpeados, su nariz estaba rota y tenía una extraña herida en forma de diamante en el abdomen. El padre del niño, Mauricio, les dijo a los doctores que sus heridas, al menos las de la espalda, eran de una quemadura química que había ocurrido meses antes. Según Mauricio, después de que Isaías se cayó en un charco de cloro en el baño, fue atendido por estas heridas en un hospital, pero los doctores no pudieron confirmar esto ahora. Durante el registro en la casa de Torres, la policía halló sangre en paredes, piso y techo del dormitorio y baño principal. También se encontraron salpicaduras de sangre en unas pesas de 15 libras que estaban dentro del baño y en el dormitorio. Se descubrió una herramienta para atizar la chimenea que tenía una forma de diamante, similar a la que se encontró en el cuerpo de Isaías. Además, se encontró vómito y un estetoscopio en la cama. Luego, cuando se registró la casa rodante de la familia, la que acababan de usar en su reciente viaje de campamento, los detectives encontraron una gran mancha circular de sangre en uno de los colchones. Entre todo esto y el hecho de que los padres no mostraron ninguna reacción emocional cuando se les informó que Isaías había muerto, la policía llevó a Mauricio y Kathy a la estación para interrogarlos, en la entrevista inicial de Kathy con los detectives. Ella les dijo que la familia había llegado a casa alrededor de las 10 p.m. del día anterior, pero en realidad fue antes, cerca de las 2 p.m., que Isaías había empezado a tener dolor de estómago. Entonces ella le dio un poco de Pepto-Bismol. Según ella, Isaías se había comportado de manera normal cuando regresaron a casa, e incluso se había bañado y se puso su propia pijama. Kathy afirmó que después de la ducha, lo dejó durmiendo en la recámara principal. Pero cuando regresó solo un momento después, Isaías no estaba respirando, así que llamó al 911. La madre también negó tener conocimiento de las lesiones de Isaías, sugiriendo en cambio que él era torpe y que a menudo se golpeaba con las puertas. Según ella, Isaías tenía algunas ojeras cuando regresaron de su viaje de campamento. También intentó decir que su nariz no estaba rota, sino que siempre había estado un poco chueca, y negó haber hecho algo malo. Cuando las autoridades confrontaron a Kathy con las acusaciones de abuso, ella afirmó que amaba a su hijo y que nunca le haría daño. Según Kathy, ella y su esposo nunca peleaban y rara vez castigaban a los niños. La historia de Mauricio se parecía mucho a la de Kathy en su viaje de campamento y al dolor de estómago de Isaías. Cuando regresaron a casa, dijo que le dieron medicina y se aseguraron de que se mantuviera hidratado. Sin embargo, según Mauricio, Isaías había sido muy difícil de despertar en el auto cuando regresaron a casa. Y él no se había bañado solo, como Kathy había afirmado, sino que necesitó ayuda. Pero cuando Mauricio le preguntó a su esposa, Kathy, si pensaba que debían llevar al niño a la sala de emergencias, ella dijo que no.
porque solo era un dolor de estómago y no lo justificaba. Él también negó saber cómo Isaías había obtenido sus heridas, que el niño solo era torpe y quizá un virus lo mató. Él también declaró que en algún momento, tal vez las heridas de Isaías fueron por negligencia, pero nunca habían sido infligidas intencionalmente. Mauricio incluso especuló ante los detectives que tal vez su hijo tenía una condición no diagnosticada, como hipoglucemia o diabetes, que pudo haber sido un factor en su muerte. Él continuó diciéndoles a los detectives que su esposa, Kathy, en realidad pasaba la mayor parte del tiempo con Isaías, pero él sabía que ella no lastimaría a los niños. Luego afirmó que solo era culpable de una cosa, que era su incapacidad para salvar a su hijo, y que había fallado no solo como padre, sino como hombre. Poco después de que se hicieron estas declaraciones, los detectives tomaron un descanso de la entrevista con Mauricio, y durante ese tiempo, él se puso cada vez más ansioso. Luego, cuando reanudaron la entrevista, Mauricio hizo varios comentarios insinuando que pensaba que Kathy lo había delatado o lo había implicado en hacerle daño a su hijo. Así que no pasó mucho tiempo después de eso para que el esposo y la esposa comenzaran a volverse el uno contra el otro. Mientras lo hacían, los detectives empezaron a descubrir la horrible verdad de lo que le pasó a Isaías. Kathy había cambiado su versión y ahora les decía a los detectives que anteriormente había visto a su esposo Mauricio lastimar a su hijo. Según ella, él lo golpeaba con los puños, cables de extensión y un cinturón. También admitió que en ocasiones ella se había unido a golpear a Isaías con ese cinturón, pero que no lo hacía lo suficientemente fuerte como para lastimarlo. Las hermanas de Isaías, de 6 y 7 años, también fueron interrogadas. Aunque dijeron a las autoridades que Mauricio les ordenó no hablar de la muerte de Isaías, confirmaron la historia del campamento que contaron sus padres, con algunas diferencias importantes, una de ellas siendo que, la mañana en que Isaías murió, una de sus hermanas se despertó y lo encontró atado en la bañera con agujetas. Aparentemente, Kathy y Mauricio estaban furiosos con Isaías por haberse comido un pedazo de pastel. La hermana también recordó que su papá tomó a Isaías y lo arrastró hasta la casa rodante más tarde ese día. Luego lo obligó a desnudarse y lo golpeó con un palo. Además, según la niña, Isaías tuvo que sentarse con bastante frecuencia durante su viaje porque no se sentía bien. Y para cuando regresaron a casa, Isaías tuvo que ser cargado desde el auto. La niña también le dijo a las autoridades que Isaías estaba tan mal cuando llegaron a casa que toda la familia tuvo que ayudar. Le quitaron la ropa y lo bañaron porque ni siquiera podía mantenerse de pie en la regadera. Después de eso, Kathy le puso su pijama. Luego le dio unas gomitas de vitaminas y té verde antes de acostarlo. La niña afirmó que Isaías estaba actuando de manera muy extraña en ese momento. Luego, el 7 de abril aproximadamente una semana después de la muerte de Isaías, Mauricio, quien estaba detenido en la cárcel bajo sospecha de haber asesinado a su hijo, solicitó hablar con el capitán de la policía. Esto ocurrió tras enterarse de que su esposa, Kathy, solicitó una orden de protección y lo culpaba de la muerte de Isaías. Según Kathy, ella no había estado con la familia durante todo el día 29, el día en que se llamó al 911. Ella afirmó que alrededor de las 2:30 p.m. había ido a Lowe's y que estuvo fuera por un poco menos de una hora. En ese periodo, Mauricio cuidó al niño. Kathy luego le dijo a un detective que tenía miedo de su esposo, Mauricio, y que él había lastimado a Isaías. Por eso estaban ahí ahora. Cuando el detective fue a hablar con Mauricio, lo primero que hizo fue quejarse de sus condiciones en la cárcel. Dijo que necesitaba más proteína porque acababa de someterse a una cirugía para bajar de peso y que tenía frío porque no tenía un colchón adecuado. Ay, pobrecito. Luego continuó describiendo a su esposa, Kathy, como una persona muy controladora que era tan responsable de la muerte de Isaías como él. Aunque, según Mauricio, la muerte de su hijo fue solo un accidente mientras estaban en su viaje familiar, Mauricio afirmó que Isaías había comido un poco de pastel y esto enfureció a Kathy. Así que, como castigo, él le metió un palo en el recto a Isaías y luego lo obligó a hacer sentadillas. Mientras él y Kathy observaban, Mauricio incluso le demostró a los detectives lo que había sucedido. Mientras el niño hacía esto, los padres decidieron que no se movía lo suficientemente rápido para su retorcido placer, así que Kathy lo empujó aún más hacia abajo en el palo. Luego ella sacó el palo y limpió todo.
Durante la confesión de Mauricio a la policía, él se rió y afirmó que su hijo se veía tan tierno haciendo sus sentadillas, lo cual es una de las cosas más enfermas que he escuchado. Según el padre, el palo era algo que normalmente usaban para golpear a Isaías porque era lo único a lo que él respondía. Como el niño tenía problemas de ira, él dijo que tú aseguraste haberlo hecho antes. Sé que es mucho, sé que son muchas cosas, que cuánto tiempo antes. Este último domingo fue hace un rato, normalmente yo estaba dando nalgadas. Mauricio luego le echaba la culpa a su esposa por abusar no solo de Isaías, sino también de sus 2 hijas. Él afirmó que Kathy no tenía los mismos problemas con las 2 niñas que tenía con Isaías. Mauricio dijo que solía evitar que su esposa lastimara a los niños cuando él estaba presente. Además, les dijo a los investigadores que no creía que Kathy se preocupara por él ni por sus hijos, y sentía que había traicionado a su hijo. La razón por la que ella no dice nada, porque ella sabe que está igual de culpable. Otra cosa que Mauricio diría durante esta entrevista fue: cuando mi hijo murió, una parte de mí murió para siempre. Finalmente, tanto Kathy como Mauricio fueron arrestados y acusados de homicidio capital, agresión en primer grado y asalto. La cuestión es que los servicios de protección infantil ya tenían tiempo involucrados con la familia y habían investigado múltiples reportes de abuso hacia los hijos de Mauricio y Kathy. Incluso antes del nacimiento de Isaías, según la hija mayor de Mauricio, Erika Torres, su padre fue la pesadilla viviente de ella y de sus hermanos durante mucho tiempo, cuando su propia madre se había divorciado de Mauricio. Antes de conocer a Kathy, él había perdido completamente el contacto con sus hijos y le habían quitado sus derechos parentales. Su hija Erika pensó que todo había terminado en cuanto a él y el daño a los niños. Pero cuando se enteró de que él había tenido más hijos, ella llamó a su hermano, Mauricio Torres Jr., y le dijo que estaba aterrada de lo que podría pasarles a los nuevos hijos de su padre. Luego, en 2004, una de las hijas de Kathy de una relación anterior acusó a Mauricio de haberla violado. La tía de la niña lo había denunciado, pero Mauricio negó haber tocado inapropiadamente a la pequeña de 4 años. Y el caso se cerraría por falta de pruebas físicas y por el relato incompleto de la víctima, que solo tenía 4 años. Meses después, la policía de Jonesboro interrogaría a Mauricio sobre más acusaciones hechas por la hija de Kathy, que entonces tenía 4 años, la misma niña. Y aunque los servicios de protección infantil tenían registros de que esta niña y sus hermanos habían sido puestos anteriormente en hogares de acogida debido a acusaciones de abuso físico, la agencia nuevamente determinó que estas denuncias no estaban fundamentadas. La niña de 4 años contó a los investigadores que Mauricio, su padrastro, le pidió no contarle a nadie, ni siquiera a su madre. Al ser interrogado, Mauricio dijo que el padre biológico de la niña solo lo atacaba para obtener la custodia. Kathy estuvo de acuerdo con Mauricio, diciendo que en efecto esas eran solo las intenciones de su exesposo. Y de nuevo, en agosto de 2007, se presentó otro informe ante los servicios de protección infantil debido a acusaciones de abuso, pero también se cerró sin que se presentaran cargos contra Mauricio. Ahora, en la escuela, Isaías había sido un niño muy feliz que estaba listo para aprender. Pero a medida que fue creciendo, su comportamiento empezó a cambiar y se volvió más retraído. También empezó a enojarse más y a volverse más combativo, tanto con sus maestros como con sus compañeros. Sus maestros también notaron que Isaías estaba robando comida de otros estudiantes y hurgando en la basura en un intento de encontrar comida. Sus maestros en la Academia Embajadores de Cristo, donde el niño estaba inscrito en kinder, pronto comenzaron a notar que Isaías llegaba a la escuela con moretones y cortes en el cuerpo, y estas heridas nunca parecían sanar. Por lo tanto, las maestras empezaron a tomar notas y a reportar sus preocupaciones al Departamento de Servicios Humanos de Arkansas. Pero parece que no se hizo nada respecto a estas preocupaciones, ya que una vez más fueron marcadas como infundadas. Tras estos reportes, Isaías y sus hermanas dejaron la escuela y al año siguiente recibieron educación en casa.
Aunque todos los niños en la casa sufrían maltrato, Isaías era tratado peor que los demás. Mientras que los hermanos de Isaías recibían comidas caseras o de restaurantes, a él lo obligaban a comer arroz con frijoles o sándwiches de crema de cacahuate. A Isaías también le ignoraban su cumpleaños regularmente, y sus padres solo celebraban a su hermana gemela, dándole cariño y regalos. Además, Isaías nunca recibía regalos de Navidad y en su lugar le daban carbón. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron para el niño, y Mauricio obligaba a Isaías a beber su orina y comer sus heces. Al pequeño no se le permitía bañarse más que con agua fría. Lo golpeaban con un cable, zapatos, palos y el puño, y a menudo lo obligaban a dormir en una jaula para perros. A veces, Mauricio tomaba un par de calzoncillos, los sumergía en un balde con su orina y luego obligaba a Isaías a usarlos en la cabeza por la casa. Una vez, Mauricio incluso le sacó los dientes al niño con unas pinzas y le echó cloro en el cuerpo. Las hermanas mayores de Isaías debían golpearlo con un palo y vigilarlo ocasionalmente, para asegurarse de que no escapara de su jaula por la noche ni robara comida. Una vez, Isaías incluso fue obligado a quedarse dentro de un bote de basura durante aproximadamente un mes. Kathy terminaría admitiendo el asesinato capital de su hijo. En marzo de 2017, ella aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que se eliminó la pena de muerte como posible castigo. Sin embargo, ella seguía manteniendo que no había causado ninguna de sus lesiones. Kathy sería sentenciada a cadena perpetua. Cuando fue el turno de Mauricio de ir a juicio, su defensa intentó echarle toda la culpa a Kathy. Pero era obvio que el padre tenía algo que ver con la muerte y el abuso de su hijo, Isaías. Durante el juicio, llamaron a varios testigos, incluida la familia de Mauricio, quienes afirmaron que su madre nunca estuvo en su vida. Y su padre, Edgar Torres, había castigado a Mauricio cuando era niño, obligándolo a realizar actividad física rigurosa, y a menudo se excedía. Mauricio también era golpeado con un cinturón si se detenía, y su padre le llamaba con apodos despectivos. Luego, muchos de los hijos adultos y hijastros de Mauricio subieron al estrado para describir el horror que fue su vida cuando vivieron con Mauricio. Todos los que testificaron acusaron a Mauricio de haberlos maltratado físicamente. Les pegaba, los pateaba, los arrojaba y a menudo los jalaba y arrastraba de las orejas. El hijo de Mauricio, Mauricio Torres Jr., testificó que una vez, cuando no pudo ponerse los zapatos lo suficientemente rápido, su padre lo pateó tan fuerte que vomitó por eso, y luego lo obligó a comerse el vómito. También afirmó que su padre lo encerraba a él y a su hermano en un cuarto y los obligaba a pelear entre ellos. Casi todos los hijos de Mauricio también afirmaron que él los obligaba a realizar actos sexuales con él y entre ellos. Algunos de los testigos le dijeron al jurado que incluso habían sido violados con objetos. Parecía que Mauricio lastimar a sus hijos era algo muy común en la casa. Los hijos adultos también le dijeron al jurado que Mauricio era el padre dominante en la relación, aunque él había intentado hacer parecer todo lo contrario durante su interrogatorio con la policía. Al final del juicio, Mauricio Torres fue declarado culpable por el abuso y la muerte de su hijo Isaías, y en noviembre de 2016 fue sentenciado a muerte. Sin embargo, en 2019 esto se revocó por una cuestión técnica en la sentencia. La Corte Suprema de Arkansas declaró que el abuso sexual de Isaías no podía ser utilizado como base para buscar una condena por homicidio capital. En marzo de 2020, Mauricio volvió a ser declarado culpable de sus cargos. Sin embargo, esto fue declarado un juicio nulo después de que el hijastro de Mauricio saltó del estrado de los testigos e intentó atacarlo durante su sentencia. Mauricio volvió a la corte en febrero de 2023 y le suplicó al jurado que no lo mataran. Luego fue condenado por tercera vez y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amy Gorley, sin vínculo con Isaías ni su familia, pero presente en los juicios de Mauricio, creó el Fondo de Becas Conmemorativas Isaías Torres en su honor. Este fondo apoya económicamente a estudiantes inscritos en estudios de defensa infantil en Northwest Arkansas Community College. El funeral de Isaías se llevó a cabo poco después de su muerte en la funeraria Emerson en Jonesboro, Arkansas.
Kaylee Slusher nació el 3 de mayo de 2010 en Napa, California, hija de Sarah Kruger y Jason Slusher. Era una niña inteligente que amaba disfrazarse, ver Sofía 1 y sus colores favoritos eran rosa y morado. Kaylee era una niña feliz y alegre de 3 años. Siempre sonreía. En verano de 2005, Sarah, la mamá de Kaylee, tenía 15 años cuando conoció a un chico de 17 que se llamaba Ryan Warner. Tuvieron una relación breve y consumieron metanfetamina juntos. Eso fue hasta que Ryan se mudó al final del verano. Al año siguiente, con solo 16 años, Sarah conoció a Jason Slusher en una casa de drogas. Sarah y Jason eran usuarios ávidos de metanfetamina en ese momento. Los dos empezaron a salir cuando Sarah tenía 17 años y Jason y Sarah se mudaron con los padres de Jason. Vivieron ahí varios años hasta que lograron su propio departamento en Royal Garden Apartments en Napa. Ahora, Jason y Sarah no solo compartían el consumo de metanfetaminas. Ambos también tenían un temperamento muy violento. Discutían con frecuencia. Y en un momento, Sarah le pegó a Jason en la cabeza con una tabla de 2x4 y Jason se vengó aplastándole el brazo a Sarah con la puerta del auto. Una amiga de la pareja comentó que veía a Sarah y Jason discutir seguido. Y en un momento, Jason le arrojó algo a Sarah y Sarah se vengó sacándole un cuchillo a Jason. Cuando Kaylee nació en mayo de 2010, Jason estaba en la cárcel por azotar el brazo de Sarah con la puerta del auto. Cuando Jason salió de la cárcel, continuó usando metanfetaminas. Aunque Sarah ya estaba limpia, ella dejó las drogas cuando se enteró de que estaba embarazada de Kaylee y se había mantenido limpia desde entonces. Debido al continuo consumo de drogas de Jason y al hecho de que Sarah ya estaba limpia, la pareja peleaba aún más seguido y terminaron separándose en 2012. En ese momento, Sarah y Kaylee se mudaron del departamento que compartían con Jason y se mudaron a un nuevo departamento de 2 habitaciones en el mismo complejo de departamentos. En cierto momento, Jason regresó a vivir con ellas, pero en junio de 2013, él volvió a la cárcel porque había violado los términos de su libertad condicional cuando amenazó con matar a Sarah y secuestrar a Kaylee. Durante los primeros 3 años de la vida de Kaylee, aunque tuvo un ambiente algo inestable, era una niña feliz y saludable. Sarah era cariñosa y atenta con ella. De hecho, la gente decía que en ese momento era una gran madre. Sarah también llevaba a Kaylee a visitar a su familia, así como a la familia de Jason, regularmente. Ahora, en el verano de 2011, Sarah volvió a contactar a su exnovio Ryan en Facebook. Desde entonces, solo hablaron en línea, pero cuando Jason regresó a la cárcel en agosto de 2013, Sarah invitó a Ryan a su departamento para visitarla. Y al principio solo iba a estar ahí de visita, pero después de quedarse unos días, decidió mudarse. Cuando Ryan se mudó, Sarah dijo que actuaba como padrastro con Kaylee. Jugaba con ella, la ayudaba al baño y la alimentaba. Parecía quererla mucho, aunque a veces Ryan hacía que Kaylee se sentara en el baño 15 o 20 minutos para evacuar. Ahora Ryan y Sarah discutían sobre esto porque Sarah pensaba que era demasiado tiempo para que ella estuviera sentada ahí. Pero Ryan le decía a Sarah que Kaylee estaba tan tapada y estreñida que era casi abuso infantil dejar que aguantara todo el día. Y como le dolía tanto cuando por fin podía evacuar, Sarah decidió que Ryan tenía razón y que era mejor que Kaylee se sentara en el baño que verla sufrir ahora. Desafortunadamente, en cuanto Ryan se mudó, Sarah volvió a consumir metanfetaminas. Ellos fumaban en su habitación, mientras Kaylee estaba en su cuarto o en la sala viendo televisión. Desde principios de diciembre de 2013, Sarah volvió a consumir metanfetaminas todos los días. Y desafortunadamente, cuando se le pasaba el efecto de la metanfetamina, normalmente se ponía molesta, irritable o enojada. Ese mes, Sarah supo que Ryan tenía una orden de arresto. Ahora casi no salía del departamento y les mentía a las personas, incluyendo a la policía, sobre su verdadero nombre. Y como Ryan casi no salía del departamento, Sarah era quien hacía la mayoría de los mandados, y usualmente dejaba a Kaylee con Ryan. Gran idea. Así que parecía que Sarah estaba enamorada de Ryan, pero su comportamiento mostraba que él no sentía lo mismo por ella. Y aunque nadie había visto a Ryan abusar físicamente de Sarah, se sabía que era mentalmente abusivo y controlador. Así que este tipo no aporta nada.
Aparentemente, Sarah también consideraba a Ryan su novio porque, bueno, él vivía ahí y en ese momento compartían la cama todas las noches, así que, ¿qué más iba a pensar? Ryan no creía que fueran pareja. Cuando Ryan se mudó, Kaylee también empezó a llorar más y ahora tenía miedo de usar el baño. El departamento también se había vuelto mucho más desordenado y sucio, y Ryan ahora le impedía a Kaylee ver a sus abuelos. Y esto hizo que sus abuelos pensaran que Sarah y Ryan probablemente estaban involucrados en actividades ilegales con drogas, y a su vez ponían en peligro a Kaylee. Para enero de 2014, los abuelos de Kaylee estaban cada vez más preocupados porque no la veían desde el Día de Acción de Gracias anterior. Cada vez que intentaban ver a Kaylee, Sarah inventaba excusas, normalmente diciendo que Kaylee estaba enferma. Otros miembros de la familia que todavía veían a Kaylee empezaron a notar moretones en el cuerpo de la niña, incluyendo en un momento un moretón grande en su barbilla y cuello. Cuando le preguntaron a Ryan por el moretón, dijo que Kaylee se tropezó y cayó en la bañera. Cuando le preguntaron a Sarah sobre el moretón, dijo que Kaylee se tropezó con un cesto de ropa y se golpeó en el piso. Pronto, Kaylee empezó a verse pálida, cansada y a menudo estaba enferma y vomitaba. Así que, volviendo a diciembre de 2013, Sarah decidió que quería dejar de usar metanfetamina y tampoco quería tener la droga en su casa nunca más. Ryan no estuvo de acuerdo con ella, y esto causó mucha tensión y peleas en la pareja. El 9 de enero, durante una discusión, Ryan le aplastó la mano a Sarah con la puerta y la dejó gravemente herida. ¿Sí escuchaste bien? Esta es la segunda vez que Sarah termina con la mano aplastada en una puerta de alguna manera. El 23 de enero de 2014, Robin, abuela de Kaylee, llegó al departamento exigiendo ver a su nieta. De nuevo se le negó, pues Sarah dijo que Kaylee seguía enferma. Esta vez, Robin llamó al departamento de policía de Napa para pedir un control de bienestar. Sobre Kaylee, ella manifestó preocupación porque Kaylee estaba al cuidado de personas adictas y era maltratada. Le informó a la policía que Ryan tenía una orden de arresto y posiblemente estaba armado. Una oficial de policía, llamada oficial Wade, iría al departamento donde vivía Kaylee más tarde ese mismo día. Pero él concluiría que la situación no era segura para él ni para su compañera. Él no pidió refuerzos y no investigó las acusaciones de abuso y negligencia infantil. ¿Inseguro? Él es la maldita policía. ¿Quién más lo va a hacer? Ese día, Robin intentó varias veces contactar a los servicios de protección infantil para expresar sus preocupaciones sobre el bienestar de Kaylee. Pero le dijeron a Robin que no había nada que pudieran hacer y que tenía que llamar a la policía en su lugar. Vaya, simplemente vaya. El 27 de enero, pocos días después, cerca de las 9:40 a.m., la policía respondería a una queja por ruido en el departamento de Sarah. Sarah abrió la puerta cuando llegaron los oficiales de policía y antes de que pudieran decirle algo, ella soltó de inmediato. ¿Es ilegal discutir? La policía terminaría yéndose ese día porque dijeron que no vieron señales de violencia doméstica. 2 días después, el 29 de enero a las 6 p.m., Robin, temiendo que Kaylee estuviera en grave peligro, una vez más pidió ayuda a la policía. El cobarde oficial Wade y otro policía fueron al departamento de Sarah para revisar la situación. Cuando llegaron, Sarah intentó evitar que vieran dentro del departamento bloqueando la puerta con su cuerpo. Sin embargo, hizo que Kaylee se acercara a la puerta y los oficiales notaron en ese momento que Kaylee tenía moretones en la cara. Parecía demacrada, enferma, desnutrida y angustiada. Pero Sarah decía que Kaylee se había caído de su bicicleta recientemente y que tenía gripe, por eso se veía tan mal. Mientras estaban allí, los oficiales hablaron con Ryan, quien les dio el nombre falso de Ryan Howard. También parecía bajo el efecto de narcóticos entonces. Mientras la policía estaba en el departamento, Kaylee vomitó frente a ellos. Sarah la tomó y corrió al baño y les pidió a los oficiales que se fueran. Ellos obedecieron sin hacer ningún esfuerzo por hablar con Kaylee ni examinarla físicamente, que era la razón principal por la que su abuela llamó en primer lugar. Tras la visita policial, descubrieron que Ryan Howard era en realidad Ryan Warner y tenía una orden de arresto. Pero a pesar de esto, así como de sus observaciones mientras estaban en el departamento, la policía no hizo ningún esfuerzo por obtener una orden para volver a entrar al departamento o para arrestarlo. En cambio, la oficial Wade llamó a Robin, la abuela de Kaylee, y le dijo que Kaylee tenía comida y que todo parecía normal en el departamento.
También le dijo que ahora él estaría al pendiente de las cosas. Si la policía hubiera investigado más, lo habrían notado. Ryan tenía un historial criminal extenso, que incluía agresión y posesión de drogas. Ryan también había tenido una orden de restricción en su contra en el pasado, por amenazar con matar a su exnovia embarazada, además de hacerle otras amenazas extremadamente violentas. 2 días después de la visita, Robin le escribió a Sarah para invitarla a almorzar con Kaylee. Pero Sarah le respondió diciéndole que iban a ir a Santa Cruz el fin de semana. También había una amiga que había estado en el departamento de Sarah el día que la policía fue a hacer la visita de bienestar, antes de que llegaran los oficiales. Sarah, Ryan y esta amiga habían estado en la recámara fumando metanfetamina. La puerta estaba cerrada y Kaylee veía caricaturas en la sala. En un momento, Sarah salió a la sala para ver cómo estaba Kaylee, pero la encontró en el baño bebiendo de un vaso que tenía Windex y tabaco. Sarah le pidió a Ryan que le trajera su teléfono para llamar al centro de control de envenenamientos. Después fue a la cocina y golpeó cosas por todos lados. Sarah luego regresó con Kaylee e intentó que tomara un poco de agua y vomitara. Dijo que eso era lo que tenía que hacer porque control de envenenamientos se lo había dicho. El 30 de enero, el amigo le pidió a Sarah otro Percocet por mensaje, ya que la noche anterior ella le había dado uno, pero no obtuvo respuesta. Le envió un mensaje de texto al día siguiente y sí obtuvo respuesta. Esta vez, ella dijo, «Oye, perdón. Nos fuimos de la ciudad un rato tras lo que pasó la otra noche. Necesitábamos alejarnos. Fue temprano por la tarde. El 1 de febrero, el oficial Roberto Cámaras de Napa acudió al departamento de Sarah tras una llamada anónima que alertaba sobre un peligro para Kaylee. El oficial ingresó al departamento con una llave al no recibir respuesta en la puerta. Bajo las cobijas, en la cama, estaba el pequeño cuerpo de Kaylee. Solo se veía su carita. Parecía estar golpeada y había sangre saliendo de sus fosas nasales. Kaylee parecía muerta desde hacía tiempo y su piel estaba fría. El departamento estaba oscuro, sucio y desordenado. Todas las cortinas estaban cerradas y también había tela extra pegada con cinta alrededor de las ventanas. También hallaron guantes de látex en el piso. La cocina estaba hecha un desastre, y los oficiales de policía notaron que el congelador estaba completamente vacío y que se había quitado una repisa del congelador. Como era de esperarse, Sarah y Ryan no estaban. La policía intentó rastrear el teléfono celular de Sarah para localizar a la pareja, pero ella lo había apagado, así que no pudieron hacerlo. Esa mañana, cerca de las 9 a.m., una vecina vio a Sarah y Ryan salir del complejo con mucho equipaje. La mañana del 2 de febrero, una mujer sentada en el vestíbulo de un IHOP veía noticias en su celular. Entonces notó que las 2 personas de la foto del artículo acababan de entrar al restaurante. Pero al mismo tiempo, Sarah y Ryan por fin encendieron el teléfono de Sarah y vieron que la policía ahora los estaba buscando y se fueron rápidamente. Esa mañana, la policía de tránsito del área de la bahía fue alertada de que Sarah y Ryan, buscados por la policía de Napa, estaban en un restaurante frente a una estación de tren BART. Cuando la policía revisó la estación, encontraron a Sarah y Ryan. Y cuando lo hicieron, Sarah rompió en llanto y les dijo a los oficiales de policía que necesitaba hablar con ellos sobre algo malo que había sucedido. Ambos fueron arrestados después de la muerte de Kaylee. Cuando la policía habló con los vecinos de Sarah, dijeron que después de que Ryan se mudó, vieron que Kaylee jugaba afuera mucho menos seguido. Y cuando lo hacía, estaba completamente sola. Antes, Sarah salía a jugar con ella. Los vecinos también dijeron que Kaylee, en los últimos meses de su vida, tenía muchos moretones, se veía pálida, actuaba retraída y recientemente tenía un ojo morado. Los vecinos oían seguido gritos y peleas del departamento de Sarah, y una semana antes hallaron muerta a Kaylee. Una vecina oyó que algo grande chocó contra la pared que compartían. Y otra vecina de Sarah dijo que la habían despertado varias veces los portazos en el departamento de Sarah. También escucharon a Sarah y Ryan gritándole a Kaylee y podían oírlos golpearla de vez en cuando, pero no llamaron a la policía después de su arresto. Sarah le dijo a la policía en una entrevista que la mañana del 27 de enero, ella y Ryan habían tenido una discusión. Ella quería dejar las drogas y él no. Así que Sarah, en realidad, le había dicho que se fuera de la casa, pero esto enfureció a Ryan.
y él había arrojado una gran concha de abulón contra la pared. Luego empujó a Sarah contra la pared de su habitación y golpeó la concha contra la pared 2 veces, justo al lado de la cabeza de Sarah. Sarah le dijo a la policía que Ryan había dicho que la única manera en que se iría ese día era si la policía venía y lo sacaba, y que si eso pasaba, él haría que sus amigos de una pandilla vinieran a encargarse de ella. Esto la asustó y tampoco quería que los servicios de protección infantil se llevaran a Kaylee, así que no actuó. Pero la policía descubrió que después de que se fueron del departamento de Sarah el 27 de enero, Sarah llevó a Kaylee a la casa de una amiga por unas horas y le dijo a Ryan que empacara sus cosas y se fuera antes de que ella regresara. Mientras estaba en casa de su amiga, le mandó un mensaje a Ryan. «Espero que estés en casa cuando llegue». «¿Estás bromeando?», respondió él. «Me levanté, hice hot cakes para tu hija, puse roles de canela en el horno y tú te despertaste tratándome como si fuera basura sin razón alguna». Ella respondió: «Lo siento mucho, haces tanto por nosotras, lo siento mucho. Supongo que solo estaba enojada porque quería acurrucarme contigo anoche». Exactamente qué es lo que él hace por ustedes, además de hacer hot cakes y roles de canela, así que no hace falta decirlo. Sarah y Kaylee regresaron al departamento con Ryan esa noche, y al día siguiente, Sarah le envió un mensaje diciendo que realmente le importaba. Y estaba claro que él no sentía lo mismo por ella. Todo lo que ella quería era sentirse amada. Sarah luego le contó a la policía que la noche del 29 de enero, Kaylee había estado bebiendo de la taza. Esa taza tenía unas gotas de Windex y algo de tabaco de Ryan, quien limpiaba una de sus pipas. Pero Sarah dijo que Kaylee le contó que en realidad había tirado el agua sucia y después puso agua limpia para beber. Kaylee había vomitado varias veces, pero Sarah pensó que solo era porque tal vez había ingerido algo de tabaco. Después de que Kaylee dejó de vomitar, la acostaron y luego Sarah se fue a dormir también. La policía también le preguntó a Sarah por qué no había llamado a los paramédicos cuando encontró a Kaylee bebiendo de la taza que creía que la había envenenado. Sarah dijo que fue porque ella y Ryan consumieron drogas ese día. Cuando Kaylee bebió el líquido, Sarah recuperaba la conciencia tras consumir metanfetaminas y quería llamar al Centro de Control de Intoxicaciones. Pero Ryan le dijo que Kaylee estaba vomitando, que era lo que necesitaba hacer, así que no tenían que llamar. Pero cuando Sarah despertó la tarde siguiente, el 30 de enero, no pudo encontrar a Kaylee en su habitación. Sin embargo, la encontró tirada en el piso del baño, y cuando Sarah fue a levantar a su hija, estaba rígida y no respiraba. También había un moretón en los glúteos de Kaylee que Sarah no había visto antes. Sarah empezó a gritar que Kaylee estaba muerta. Ryan entró en la habitación y le quitó a la niña de los brazos a Sarah. Luego empezó a sacudir a Kaylee y a picarle el estómago diciendo: «Mira, está respirando, está respirando». Sarah le dijo a Ryan que se detuviera y le devolviera a su hija, lo cual él hizo. Luego le dijo a Ryan que tenía que llamar al 911, pero Ryan dijo que necesitaba 10 minutos para tranquilizarse o para inventar una historia. Luego tomó el cuerpo sin vida de Kaylee y la puso de nuevo en su cama. Como Ryan no llamaba al 911, Sarah le pidió su teléfono porque él lo tenía en ese momento, pero él le dijo que no podía llamar al 911, porque pensarían que él le había hecho algo a Kaylee debido al moretón en sus glúteos. Él contó que Kaylee salió de su tiempo fuera el día anterior y él le dio una nalgada. Él dijo que no creía haberle dado una nalgada fuerte, pero aparentemente sí lo hizo. Sarah le dijo a Ryan que una nalgada no habría matado a una niña, y ella pensó que probablemente fue por Kaylee, bebiendo del vaso que tenía Windex y tabaco el resto de esa tarde. Y al día siguiente, Sarah dijo que entró y salió del cuarto de Kaylee para estar con ella. Y Ryan seguía diciendo que no quería meterse en problemas por algo que él no hizo. Así que Sarah le dijo que podía huir y que después de que él se fuera, ella llamaría a la policía, pero él no lo hizo. Esa noche, Antonio, amigo de Ryan, y su hermano visitaron el departamento de Sarah. Sarah dijo a la policía que Antonio era un alto miembro de una pandilla y le tenía miedo. Aparentemente, Ryan le había pedido a Antonio y a su hermano que los ayudaran con su situación, pero Antonio no quería tener nada que ver con eso. De hecho, ni siquiera sabía cuál era la situación hasta que llegó al departamento. Pero cuando Antonio se enteró de que la pequeña Kaylee estaba muerta, le dijo a la pareja que no podía ayudarlos. Necesitaban llamar a la policía, a lo que Sarah prometió que lo haría, pero claramente no lo hizo. Después de que los hombres se fueron en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero, Sarah dijo que iba a llamar a la policía.
Y Ryan en realidad había puesto el cuerpo de Kaylee en el congelador de la cocina para preservar la evidencia, según piensa Sarah. Ella se desmayó y no notó que el cuerpo de Kaylee estaba en el congelador hasta 3 horas después, también cuando volvió en sí. En ese momento, dijo que la sacó del congelador y volvió a poner a la niña en su cama, rodeándola de almohadas, cobijas, juguetes y libros. Después de eso, Sarah y Ryan se volvieron a dormir por unas horas más. Cuando despertaron, decidieron que ya era hora de irse. Salieron del departamento e intentaron vender un PlayStation 3 en una tienda cercana, pero no lo lograron. Ahí, la pareja fue y se lo vendió a un amigo a cambio de un aventón a Vallejo, donde luego tomaron un autobús a San Francisco. Aquí, Ryan y Sarah dijeron que caminaron por ahí, luego fueron a una iglesia para rezar y pedirle ayuda a un pastor. Llamar a la policía, pero la iglesia estaba cerrada. Así que básicamente dijeron, al diablo, mejor huyamos. Y se fueron al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Terminaron pasando la noche en el aeropuerto y por una razón u otra, supongo que probablemente no tenían suficiente dinero. La pareja luego salió del aeropuerto y después se dirigieron al IHOP, donde habían sido vistos, y una vez que se dieron cuenta de que los estaban buscando. La pareja había cruzado la calle hacia la estación de tren BART y estaban a punto de subir al tren, cuando la policía los encontró y cuando la policía le preguntó a Sarah sobre los moretones de Kaylee que habían sido vistos en el cuerpo de la pequeña semanas antes de su muerte. Sarah nuevamente les contó la historia de que Kaylee se había caído de su bicicleta. Sarah informó a la policía que Kaylee tenía un ojo morado, algo que ellos ya sabían. Dijo que Ryan le contó que ambos se golpearon la cabeza cuando Kaylee saltó para abrazarlo. Sarah no estaba presente en ese momento y no tenía razón para no creerle. Dijo que nunca vio a Ryan golpear a Kaylee, salvo algunas veces que le dio nalgadas. Pero Sarah le había dicho que no lo hiciera, y Ryan prometió que nunca lo volvería a hacer. Y Sarah dijo que Ryan se enojaba bastante seguido, pero no se ponía físico. Excepto cuando se enojó y le azotó la mano con una puerta, aunque ella no supo si fue intencional. En las últimas semanas de vida de Kaylee, Sarah dijo que su hija y Ryan se llevaban bien. Kaylee se sentaba en el sillón con él y lo abrazaba, pero a veces Ryan se enojaba con ella porque aguantaba sus necesidades. Al principio, Sarah pensó que era extraño que él se molestara tanto por eso y la llevara al baño cada vez. Pero al final a ella le parecía bien porque dijo que escuchó a Kaylee decirle a Ryan que lo amaba y que quería que él fuera su papá, aunque yo no sé sobre eso. Cuando Sarah encontró a Kaylee muerta por primera vez, lo primero que pensó fue que no vació lo que había en la taza y que había bebido lo que estaba ahí y se había envenenado. Pero la autopsia de Kaylee demostró que la teoría de Sarah estaba muy lejos de la verdad. Kaylee tenía 41 lesiones externas en su cuerpo. Había varias lesiones por fuerza contundente y grandes moretones en abdomen, espalda y glúteos. También había lesiones externas en sus brazos, antebrazos, muslos, piernas y rodillas, así como moretones en su frente, mejilla y debajo de la barbilla, además de lesiones internas en el cuero cabelludo. Kaylee también tenía una costilla rota en proceso de curación, que parecía haberse producido unas semanas antes de su muerte. Y además de eso, Kaylee tenía un segmento de 30 centímetros de su intestino que estaba muerto, lo que provocó una ruptura en la pared de su intestino. Además, tenía una lesión de objeto contundente cerca de la columna. Las lesiones en el cuerpo de Kaylee fueron causadas por repetidos traumatismos mayores con objeto contundente. Eran compatibles con una golpiza, no con nalgadas o una caída de bicicleta. Durante la autopsia, tampoco se encontró ningún signo de estreñimiento, enfermedad abdominal o ruptura espontánea. También se descubrió que Kaylee estaba deshidratada y ligeramente desnutrida. Su causa de muerte fue un trauma abdominal. Y como resultado, el tejido intestinal murió y se perforó, derramando el contenido en el estómago de Kaylee, lo que provocó sepsis y luego la muerte. Sarah Kruger, de 23 años, y su novio Ryan Warner, de 26 años, fueron acusados de asesinato y asalto grave a un menor que resultó en la muerte. Al revisar el historial de Internet de Sarah, se halló que el 25 de enero buscó un artículo sobre una mujer arrestada o encarcelada por sospecha de abuso infantil. El 31 de enero, tras la muerte de Kaylee, se buscó cuáles ciudades de Estados Unidos tienen mayor población. Durante el interrogatorio, Ryan Warner admitió que congeló el cuerpo de Kaylee tras hallarla en el baño, sin responder.
Dijo que había envuelto a Kaylee en una bolsa de plástico. Luego la puso en una maleta y después en el congelador. Dijo que ella había estado ahí durante unas 6 horas antes de que Sarah despertara, entrara en pánico y la sacara, aunque Sarah había dicho que fueron 3 horas. Así que fue en algún momento entre 3 y 6 horas. Le dijo a la policía que antes de que huyeran del departamento, Sarah había acomodado el pequeño cuerpo de Kaylee en la cama, le puso juguetes, almohadas y cobijas alrededor, y luego le leyó un cuento para dormir. En noviembre de 2015, la Fiscalía del Condado de Napa también acusó a Sarah y Ryan de 2 cargos de asesinato, esta vez con la circunstancia especial de tortura y agresión que resultó en la muerte de una niña menor de 8 años. En mayo de 2017, Ryan y Sarah irían a juicio. La fiscalía creía que el asesinato de Kaylee fue por tortura y que Sarah cometió directamente los crímenes o ayudó e instigó a Ryan a cometerlos. Se mostró al jurado un video de vigilancia del Aeropuerto Internacional de San Francisco, en el que se veía a Sarah y Ryan en un tranvía del aeropuerto alrededor de las 11:15 p.m. El 1 de febrero se ve a Sarah hablando y riendo con Ryan. En el video, ella parece tranquila e incluso apoya la cabeza en el hombro de Ryan y trata de acurrucarse con él. También se consiguió material de cámaras de una tienda Target cercana al departamento de la pareja. La tarde del 31 de enero, el día después de que se cree que Kaylee murió, la pareja fue vista en Target comprando helado. Y de nuevo parecían felices y sin preocupaciones. Y otra cosa interesante es que el expediente médico de Sarah mostró que fue atendida por una lesión en la mano el 9 de enero. Aquí ella le dijo al personal médico que su novio accidentalmente le había atrapado la mano con una puerta. También fue atendida por una lesión en la mano al día siguiente, el 10 de enero, en un hospital diferente. Esta vez, ella dijo que fue una amiga quien le había atrapado la mano con la puerta, así que tal vez estaba buscando drogas. Y aunque Sarah le dijo a una detective durante su entrevista que había estado entrando y saliendo de la habitación de Kaylee el 30 y 31 de enero, ella declaró en el juicio que Ryan no le permitió entrar al cuarto de Kaylee hasta que ya había sacado el cuerpo del congelador. Sarah también le diría al tribunal que solo le había dado nalgadas a su hija 3 o 4 veces en su vida. También dijo que no le gritó a Kaylee durante la última semana de su vida, excepto una vez el 29 de enero, cuando estaba sentada en el sofá con Kaylee tratando de que comiera una paleta de Pediolite para rehidratarla, pero Kaylee se negaba, así que la castigó, y finalmente Kaylee terminó comiendo un poco de la paleta de Pediolite. Sin embargo, Sarah dijo que no estaba preocupada de que su hija estuviera gravemente enferma, solo le preocupaba que su hija estuviera deshidratada. Pero sí le pareció extraño que Kaylee rechazara una paleta, porque nunca lo hacía. Sarah también revelaría que los servicios de protección infantil en realidad habían estado en la vida de ella y de Kaylee desde que Kaylee tenía unos 5 meses hasta que cumplió 2 años. Sarah también dijo que Jason había ido a prisión por un incidente que ocurrió cuando él fue a su departamento, la agarró del brazo y se lo torció. Ella le confesó a su trabajadora de Centro de Protección Social que mintió a la policía y que Jason no la agredió, sino que fue atacado por una pandilla. Luego aceptó en el juicio que había mentido a Centro de Protección Social. La verdad era que ella se defendió cuando Jason la agredió y le dejó marcas. Tanto ella como Jason temían tener problemas con Centro de Protección Social y que Kaylee fuera puesta bajo custodia del Estado. Una doctora diagnosticó a Sarah con trastorno de estrés postraumático con síntomas depresivos y dijo que Sarah había experimentado múltiples eventos traumáticos en su vida y que el trauma de encontrar a Kaylee muerta había causado que Sarah entrara en un estado disociativo. La doctora creía que la disociación fue prevalente durante los primeros días, después de la muerte de Kaylee, y que después fue intermitente. Pero una psiquiatra testificó que, aunque había un historial de abuso con Jason, que afectó el razonamiento y el juicio de Sarah, ella no tenía ese mismo tipo de historial con Ryan, y no había evidencia de que su relación con Ryan la hubiera afectado de la misma manera que su relación con Jason. Y desde que estuvo bajo custodia, Sarah le describió a una doctora un episodio disociativo que duró 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Kaylee, pero la doctora no le creyó. Según sus acciones y apariencia en las grabaciones, y su memoria al ser entrevistada, no coincidía con la disociación. El jurado declaró a Ryan Warner culpable de asesinato con tortura y agresión que causó la muerte de una niña menor de 8 años. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional.
El jurado halló culpable a Sarah Kruger y le impusieron cadena perpetua sin libertad condicional. En enero de 2021, tanto Sarah como Ryan impugnaron sus condenas y sentencias, diciendo que no se presentó suficiente evidencia para probar que habían matado intencionalmente a Kaylee. Un tribunal de apelaciones concluyó que los grandes moretones en el cuerpo de Kaylee demostraban intención de causar daño, pero no de matar. El tribunal de apelaciones también consideró el gesto de Sarah de darle a Kaylee una paleta de Pedialyte como evidencia de que quería rehidratar a su hija y no matarla. La Fiscalía de Napa no coincidió con el Tribunal de Apelaciones sobre que Kaylee no fue asesinada intencionalmente. Si no fue tu intención matar, ¿por qué golpearías tan fuerte a tu bebé para romperle el intestino? Si no hubo intención de matar, entonces, ¿por qué no llamar a un médico cuando tu bebé está gritando de dolor, como lo demostraron los testimonios de los vecinos? Si no querías matarlo, ¿por qué no llamaste a una ambulancia al encontrarlo sin vida? Apoyo plenamente el veredicto unánime de los 24 miembros del jurado del condado de Napa, quienes tuvieron el valor y el sentido común de llamar crueldad absoluta a lo que realmente fue. Pero basándose en esos hechos, el tribunal realmente determinaría que las pruebas presentadas en el juicio no fueron suficientes para demostrar que mataron intencionalmente a Kaylee. Esto resultó en la revocación de sus cargos por circunstancias especiales, y ambos serán sentenciados nuevamente en una fecha futura. En mayo de 2015, el padre de Kaylee y sus abuelos, Robin y Benny Slosher, presentaron una demanda contra la ciudad y el condado en un tribunal federal. Afirmaron que el Departamento de Policía de Napa y los Servicios de Bienestar Infantil no investigaron bien las denuncias de abuso y negligencia hacia Kaylee. Y no sería hasta 4 años después que la demanda finalmente se resolvió. Por $5 millones al padre de Kaylee se le dieron 2,5 millones y a los abuelos se les dieron los otros 2,5 millones. Poco después de la muerte de Kaylee, vecinos, familiares y amigos hicieron una vigilia con velas y colocaron un memorial con flores, peluches y globos frente al departamento donde vivía. Kaylee tuvo un funeral privado y fue enterrada en el cementerio de Tuloque, condado de Napa. La tía de Kaylee también recaudó fondos para colocar una banca en el Parque Camille de Napa en memoria de su hermosa sobrina. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Kaylee hoy. Esta pobre niña nunca tuvo realmente una vida estable. Pero antes de que Ryan llegara, ella parecía feliz. Después de eso, para su madre, lo primero era Ryan y las drogas, no su hija. Y pensar que murió de una manera tan dolorosa y brutal, todo mientras su madre lo permitía. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharme, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así te enterarás cuando suba un nuevo video, 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima, cuídense chicos, adiós.